Buenas noches, aprovechamos este espacio que nos ceden los servicios informativos de Orihuela para abordar un tema de rabiosa actualidad. Este pasado martes, más de 10.000 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Alicante para protestar por los servicios de la educación concertada que el Consell, concretamente la Consellería de Educación que dirige Vicent Marsá, ha reducido para este próximo curso académico. Esa medida adoptada por la Generalitat consiste en suprimir 12 unidades concertadas y deja sin concertar a otras 40. Uno de los centros a los que más perjudica esta medida lo tenemos aquí en el municipio de Orihuela, se encuentra en el popular barrio de San Isidro y es el Colegio Jesús María de San Isidro, y esta noche tenemos aquí con nosotros a su director, Antonio Carlos Molina. Muy buenas noches, Antonio Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha llegado esa noticia al colegio y en qué situación la habéis asumido o la estáis asimilando. Bueno, pues ya de entrada la forma de llegar ha sido curiosa, porque se anticiparon las redes sociales llegándole a compañeros por WhatsApp, algo que parece ser que se había publicado, no sé si en alguna web, si se había filtrado a alguien, pero antes incluso de que recogiéramos nosotros la carta certificada que nos comunicaba la primera decisión. Sí, son, como digo, 12 unidades concertadas. Concretamente al Colegio Jesús María de San Isidro le retiran ese aula de 0 a 3 años. A nosotros la supresión que nos proponen es el aula de primero de la ESO, una de apoyo a la integración y una de infantil. Bien, ¿y en qué situación puede el colegio se va a encontrar tras esa supresión? A ver, esto lo que significa, por un lado en infantil, pues ellos vamos a matricular igualmente alumnado de 3, 4 y 5 años, que se agrupará. En el caso de la ESO, pues sí que es cierto que pasarán al centro de referencia. De cara a las familias, la matriculación en el colegio va a estar exactamente igual, y de forma interna pues ya procuraremos que efectivamente las familias van a tener el mismo servicio. Lo que es cierto es que son recortes que tienen que ver, por un lado, recursos humanos, porque supondrá pues recorte de horas de profesorado y por lo tanto despidos, recortes económicos, porque será el equivalente a la subvención de 3 aulas, y la sensación que da es que también se pretenden recortes ideológicos. Bien, precisamente muchos medios, no solo locales ni provinciales, sino autonómicos, se hacían eco de la situación especialmente sangrante que se produce en el caso del Colegio de San Isidro, ya que es un colegio, muchos medios lo aparecía publicado, un barrio desfavorecido, como conocemos todos, y que hace una labor social más allá de esa labor educativa. ¿Cómo puede afectar a ese barrio que necesita tanto el apoyo de ese colegio y de la sociedad en su conjunto? A ver, eso es lo que nos ha parecido especialmente sangrante. El argumento que se da es puramente numérico, por tanto sigue siendo matemático, por tanto sigue siendo económico, lo cual nos hace pensar pues que a lo mejor las cosas no han cambiado tanto como nos quieren hacer creer con las políticas que se aplican a la educación, porque si el criterio sigue siendo económico y se siguen haciendo recortes, como en nuestro caso, es cierto que hay quien esto lo está contabilizando como si fueran muertos de una batalla. Antes había tantos muertos, ahora hay tantos, pero a las víctimas parece que a nadie le importa mucho. Y en este caso, pues nosotros consideramos que efectivamente al tipo de centros que han afectado los recortes, basándose, como digo, en aspectos pues numéricos, económicos, supone dar de lado a un tipo de educación que apuesta por la inclusión, que apuesta por estar insertos en un barrio en el que creo que el colegio pues hace una labor bastante importante, y supone más que nada el no haber estudiado la singularidad del centro, porque otra de las características que han tenido estas medidas es que se han hecho sin recibir una sola visita, sin recibir una sola llamada telefónica, sin haber recibido absolutamente ningún tipo de información o de intercambio informativo sobre la labor que hacemos. De hecho, según nos dicen, en la Dirección Territorial de Alicante no se ha sabido nada de estas medidas tomadas, es decir, se han tomado desde un despacho de Valencia sin atender a ningún tipo de explicación.
Ha dicho el conseller que él ha leído las alegaciones, cosa que no se había hecho otras veces, y nosotros, al menos en nuestro caso, también lo tenemos que desmentir, porque hace ya muchos años tuvimos una situación, bueno, parecida, y recuerdo que en aquella época gobernaba el PSOE, y las alegaciones sirvieron, pero además nos atendieron en la dirección territorial, expusimos el caso, nos visitaron al colegio, y aquella solución pues se salvó, y el colegio ha tenido la continuidad que ha tenido y que va a seguir teniendo, por cierto. Posteriormente hubo otra época en la que también hubo otra pequeña crisis de alumnos, y nos pasó igual ya con el gobierno del PP, pues nos atendieron a las alegaciones. Ahora, en este caso, desde luego respuesta cero, ninguna. Por tanto, si él dice que las has leído, tenemos que creerlo, que las has leído de verdad, pero la realidad es que respuesta ninguna, simplemente aparecer una nota en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. ¿Se piensa adoptar algún tipo de medida para trasladar esta problemática más allá de esas alegaciones? O... Sí, a ver, por un lado, sindicalmente, por el lado de los trabajadores, pues se está trabajando. También esa ha sido otra novedad. Según nos informan tanto de los sindicatos como nos informan desde la patronal de la enseñanza concertada, es la primera vez que esta planificación se ha hecho sin contar con ellos. Incluso hablo de sindicatos afines ideológicamente más a Compromís, que en este caso es quien gobierna, y la verdad es que parece que se ha hecho sin contar con ninguno de los estamentos que habitualmente suelen reunirse para tomar estas decisiones e informarles. Bien, el conseller comparecía el otro día en las Cortes y decía que estas medidas solo eran el inicio, por donde iban a comenzar para que intentar que todos los centros fueran públicos y que fueran subsidiarios los centros que son concertados. Bueno, parece un poco paradójico esto cuando vemos centros en barracones aquí en el Playas de Orihuela y cuando no habría capacidad de recoger a todos los niños del municipio si no existieran los centros concertados de Orihuela. ¿En qué situación o qué planteamiento tiene Jesús María de San Isidro para no solo abordar el problema que le viene este año, sino de vista de estos 3-4 años de futuro ante las medidas que pueda adoptar la Consellería? Mira, yo te diría, por un lado, desmitificar lo de la escuela pública y la concertada. Creo que son dos escuelas perfectamente complementarias, que hacen un servicio complementario, y por eso te decía al principio que yo por lo menos no soy partidario, y la institución a la que represento creo que tampoco, de ninguna guerra en la que haya dos bandos enfrentados, porque nosotros al menos nunca lo hemos sentido así. Creo que somos complementarios, que somos necesarios, y además hay un derecho constitucional que está recogido en la Constitución a que los padres elijan la escuela que quieren para sus hijos y la escuela concertada. Y por otro lado, pues esa apuesta por la pública, a mí me parece que efectivamente una administración pública debe de apostar por la escuela pública, pero es que tengo que recordar que la escuela concertada también es pública, porque también los padres de esa escuela pagan sus impuestos como la pagan los padres de la escuela pública. Por tanto, entrar en ese debate me parece absurdo e innecesario, ¿no? Creo que son dos redes absolutamente complementarias y creo que también necesarias. Y hablar de recortes resulta paradójico frente a quien tanto ha estado quejándose de recortes. Es decir, creo que si sumáramos, pues seguramente la educación saldría ganando. Pero si seguimos aplicando, yo lo decía que era muy fácil, si es verdad que la ratio está baja de alumnado, la matriculación está baja, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad de, sin incrementar el gasto, es decir, manteniendo el gasto, ayudar a que precisamente alumnos que tienen las dificultades que tienen el entorno social que tienen, pues sin incrementar el gasto, ¿por qué no ayudamos? Imagínate que a la larga efectivamente esa fuera la idea. Pues piensas, ¿qué vas a hacer? ¿Convertir colegios en guetos donde se concentra todo el tipo de alumnado en lugar de como ahora que sean diferentes tipos de colegios, de centros los que puedan acoger? Me parece una política de verdad bastante contradictoria con lo que se plantea. En esa comparecencia, uno de los datos que ofrecía Marza era que
el 40% del alumnado que tiene un nivel, que se encuentra en un nivel de pobreza o que tiene que tener asistencia, se encuentra en la enseñanza pública y tan solo un 9,5% en la concertada. Probablemente, de nuevo volvemos a lo mismo, no ha venido a Orihuela, no ha venido al colegio de San Isidro. Pues no solamente el colegio de San Isidro, es que este es otro mito, el tipo de clases sociales que asiste a la concertada. Aquí en Orihuela pues estamos nosotros, pero está también San José Obrero. Es decir, son centros que han tenido una preocupación social por el entorno, por el alumnado que tiene, que parece que cuando se hacen determinadas declaraciones no existimos. Somos la nada, somos ignorados, somos completamente olvidados y realmente creo que es cierto que estamos cumpliendo una función social. No sé, te podría poner como ejemplo pues los alumnos de protección del menor que tenemos en mi centro y que están absolutamente incluidos, o podrías ver las fotografías que ha habido de la manifestación de Alicante, porque hay una pancarta que ha salido en muchos medios, y es que resulta que nosotros, que somos un centro católico, pues acogemos a muchas familias árabes, y resulta que las familias árabes han querido manifestarse en contra de estos recortes y quisieron hacer una pancarta que iba en castellano y en árabe, que la leyenda que llevaba me parece que era aulas que nos acogen no deberían cerrarse. Y claro, pues ya te digo, parece que esto, bueno, lo cuentas, sí, sí, pero eso es una anécdota. No, no es una anécdota. La escuela concertada, la escuela católica, es una escuela abierta, es una escuela tolerante, es una escuela que no discrimina, que acoge a todos, y por tanto yo creo que también es hora de ir desmitificando este tipo de cosas que se dicen sobre la escuela concertada. Puede ser que con este camino se consiguiera que hubiera un bloque de colegios privados que solo pudieran acceder un tipo de personas de la sociedad y otro de colegios públicos a los que accedieran otro tipo de clase social, y al final separaríamos mucho más a la sociedad y no tendría ese carácter integrador que muchas veces tiene la concertada. Pues mira, ahora que me lo planteas, me parece que sería una pregunta muy interesante para hacerle al conseller, porque viendo el tipo de centros a los que le ha metido la tijera, realmente parece que eso es lo que se pretenda. Lo digo porque tú has comentado antes un número de unidades. Yo de verdad que no sé exactamente cuántas han sido, porque nos hemos preocupado por nuestra situación de verdad muy intensamente, pero sí que conozco de nuestra propia institución a los otros dos colegios que les ha afectado a la Comunidad Valenciana. Y hay uno de ellos que ha estado en los medios muy presente, que es el Colegio de Fuensanta en Valencia, que le pasa igual, también con alumnado de 22 nacionalidades diferentes, y bueno, con una situación social y una labor social tremenda, y es a los que les ha metido la tijera. O sea que quizá es verdad que desde Consellería se pretende segregar y hacer divisiones, ¿no? Los que jueguen la Champions y los que nos quedemos para otra cosa. Pero sí que te garantizo que eso no va a ser así. Es decir, el colegio, puedo asegurar que va a seguir otros 50 años. Estamos a punto de celebrar los 50 años ahora el curso que viene, y vamos a empezar a preparar los siguientes 50, porque el colegio está vivo, está lleno de proyectos, es algo con lo que seguimos, con una innovación educativa, comprometidos en una innovación impresionante, que es otra de las tristezas que nos produce, ¿no? Dices, si hay que despedir a un profesorado que tiene un compromiso ético con la educación inclusiva impresionante, un compromiso ético con el trabajo bien hecho, con la entrega desmedida y limitada sin tener en cuenta horas, pues como te decía, parece que esta consellería sigue apostando por recortes incluso de personas con esa valía profesional, humana y ética como es el profesorado que tenemos en mi colegio. Otro de esos datos que aportaba en esa comparecencia el conseller y que parece que va a encaminar su objetivo son el coste económico de la concertada. Dice que estamos alrededor de 60.000 euros de media frente a los 37.000 que marca el gobierno central, cuando vemos colegios de concertada quejándose por falta de recursos económicos que le llegan de consellería y profesores quejándose por falta de recursos económicos. Si reducen esos 30.000 o 23.000 euros que hay de superior a lo que dice esa media del gobierno central, ¿en qué situación se puede encontrar la concertada? Pues esto me reafirma lo que te he dicho al principio.
Los recortes intentan ser, en nuestro caso, de recursos humanos, parece ser que van a ser de recortes económicos, pero detrás están los recortes ideológicos. Me parecería un ataque desmedido porque a lo mejor no se cuenta tampoco toda la verdad cuando hablamos de subvención. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Si en un colegio como el nuestro nos surge un problema, imagínate, de cualquier tipo, pasó hace unos años en la infraestructura de unas columnas, Consellería no te va a atender ese arreglo. En los colegios públicos eso lo tienen garantizado. Nosotros, si necesitamos el equipamiento informático, Consellería no te proporciona el equipamiento informático que sí que proporciona un colegio público. O sea que con las cifras se puede jugar de mucha manera y entrar al juego de los números no contando toda la verdad, pues creo que tampoco llega a ninguna parte. Me parece que, perdona, conduciría al ahogo de la concertada, y si es eso lo que se pretende, pues que se diga claramente. Y el último de esos números ya es la medida concreta ya que se ha tomado, afecta a 200.000 familias en la Comunidad Valenciana y a 25.000 puestos de trabajo. Esa medida ya se ha tomado en este momento. ¿Cómo está el personal del centro? ¿Está preocupado? ¿Qué situación? Porque también puede afectarle cuando tienen que tener todas las capacidades para atender a ese alumnado. ¿Cómo se encuentra en este momento? Pues mira, por eso te decía la calidad humana y el compromiso ético que hay en el centro. Me cuesta decirlo sin emocionarme mucho porque a estas alturas que estamos, ni un solo profesor ha preguntado todavía qué va a pasar conmigo, qué no va a pasar conmigo. No solamente eso, sino que se están entregando de una manera generosísima. Esta semana estamos celebrando la Semana Cultural en el colegio. Os invito de verdad a que la veáis, a que si podéis la visitéis, porque es increíble cómo está el colegio. Yo me atrevo ahora mismo a calificarlo como un museo educativo porque los pasillos, las aulas, el trabajo que se está haciendo es impresionante. El tema que hemos tenido este año para la Semana Cultural es Europa, y ayer nos visitó una representante de la oficina de la Unión Europea en Alicante, Europe Direct, y bueno, se quedó sorprendidísima cuando vio en un colegio como el nuestro, que te puedo decir que es muy pequeño, pero que ahora mismo posiblemente es el colegio más nuevo en Orihuela, por dentro, ¿no? Las instalaciones están totalmente reformadas, renovadas, es un colegio de una luz espectacular, con una claridad en las aulas tremenda, y bueno, pues el profesorado está entregado a esa causa, y hemos intentado por todos los medios pues presentar las alegaciones. Lógicamente vamos a seguir ahora con el recurso, pero están centrados, absolutamente centrados en la tarea educativa, y de verdad que puedo prometer que nadie en el claustro todavía se ha interesado por su situación laboral, por qué va a pasar, qué no va a pasar. Esto te habla de qué tipo, qué calidad tenemos en las personas que trabajan en mi centro. Y puedo decir exactamente lo mismo de las familias. Las familias son un ejemplo de inclusión. Te comentaba antes esta de las familias árabes. Tenemos fotos haciendo la pancarta, las familias juntas, ¿no? Cómo fuimos en los autobuses, con qué, no sé, con qué amor por el centro, por el colegio. Creo que el colegio es aglutinador y un ejemplo de lo que es la inclusión y lo que debe ser una sociedad plural. Por eso te digo que a mí por lo menos me puede dar la risa cuando me hablan de la concertada de otro tipo, porque no sé de qué me hablan. Bien, vamos a pasar ya de esta página un poco de incertidumbre o más negativa, a esa Semana Cultural que está celebrando el centro, que la habéis hecho coincidir con la festividad de San Isidro este próximo domingo. Cuéntanos qué actividades se han ido desarrollando a lo largo de toda esta semana. Pues mira, ha sido una semana muy enriquecedora, como te decía, pues el tema ha sido Europa, y lo trabaja todo el colegio, desde infantil, que están conociendo los símbolos europeos, la moneda, el himno, la bandera, están haciendo de turistas que viajan y visitan distintos países. Les han explicado un poquito la historia. Esta tarde, cuando me he venido aquí, estaban con un laberinto que han hecho para recordar el laberinto del Minotauro y recordar un poco la leyenda iniciática de Europa. Hay cursos que están haciendo pues desayunos o meriendas europeas, ¿no? Con productos típicos de cada sitio.
Se han hecho, los mayores han hecho displays, han hecho exposiciones de todo tipo, orales. Hoy están también trabajando los padres en las aulas, porque es algo que en el colegio nos gusta mucho, el dar participación a las familias. Tenemos algunos talleres que son permanentes, un taller del bienestar donde van familias todos los lunes y con una profesora pues hacen distintos tipos de actividades, de baile, de canción, de costura, incluso de ayuda psicológica en muchos momentos, de autoestima. Y bueno, pues entre las actividades han estado esos talleres. Ayer, como te comentaba, vino la representante de Europe Direct en Alicante, estuvo haciendo unos juegos con ellos. Hoy hemos tenido unas representaciones teatrales en el grupo, una animación lectora que nos han hecho con el tema de Cervantes, porque hemos metido a Cervantes y a Shakespeare con motivo del cuarto centenario. En fin, ya te digo, el colegio absolutamente lleno, trabajando pues incluso con nuevas tecnologías. Han estado haciendo un mapa de Europa con códigos QR que les manda a informaciones de cada país. Enriquecedor y pues eso, por lo que hablamos del barrio. Hemos querido precisamente en la semana de San Isidro, porque como ya te digo, el colegio es de puertas abiertas. Mañana organizamos la romería de San Isidro, que llevamos muchísimos años organizando en el centro, y será por la mañana. Va a participar el Colegio Miguel Hernández y la Asociación Acamdo, que van a cantar la jota, y es un baile que se mantiene gracias al colegio. Y luego por la tarde será la clausura, que tendremos la actuación de la banda musical del cole, que es uno de los proyectos pioneros en la Comunidad Valenciana. Todos los alumnos de primaria, incluso de secundaria, están aprendiendo a tocar el instrumento propio de una banda. Esto lo estamos haciendo en colaboración con Acamdo. Tenemos un proyecto de natación, que también es pionero. Todos los alumnos, durante un mes, la educación física la dan en el Palacio del Agua, para que todos los alumnos de nuestro colegio aprendan a nadar e incluso lleguen a desarrollar pues técnicas de natación. Por eso te decía, un colegio muy vivo, y que así vamos a seguir 50 años más. Mucha actividad. Vamos a concretar un poco las horas de mañana, por si algún telespectador de nuestra cadena quiere acercarse a... Pues mira, a las 10:30 en el patio del colegio hacemos los aleluyas a San Isidro, luego se hace el pregón y a continuación la romería. Y luego por la tarde, a las 4 será la clausura, la hacemos en el patio. Entonces va a haber un acto donde los alumnos de quinto y sexto nos van a presentar lo que es Europa, con banderas, con símbolos, nos van a explicar algo sobre Europa, y al mismo tiempo se va a ir formando el mapa de Europa en forma de puzzle, lo irán haciendo los alumnos de secundaria. Antes de eso, los alumnos de infantil, mediante un cuento que van a bailar, y van a danzar, nos van a presentar el inicio de Europa, cómo nació Europa. A continuación, como te digo, la explicación por parte de quinto y sexto, luego la actuación del coro del colegio, que también tenemos un coro musical, gracias igualmente a la colaboración de Acamdo, van a interpretar un par de canciones, y terminaremos interpretando todos juntos el himno de Europa. A ver, lo va a hacer la banda del cole, y aunque no es el himno oficial, pero bueno, cantaremos también la versión de Miguel Ríos que hizo con respecto al himno de la alegría. Muy bien, ¿y cómo se plantea este próximo curso en cuanto a plazo de admisiones? Pues nada, estamos en este momento en el que también creemos que ha habido una cierta intención de influir en el proceso, porque todos estamos de acuerdo en que normalmente esta planificación se tendría que haber hecho después del proceso de admisión. Haciéndolo antes, es evidente que han intentado crear una alarma social, y creo que detrás ha habido también intención. Pero bueno, estamos optimistas y a ver cómo termina. En cualquier caso, como te decía, pues creemos que no es cuestión solamente de números, sino de conocer el sitio. Y a lo mejor, fíjate, simplemente que alguien yo no hablo del conseller porque me parecería, no sé, demasiado demagógico decir, el conseller no ha venido, lógicamente no va a venir. Pero sí que es extraño que nadie representando a la administración nos haya visitado, haya intentado conocer la realidad, haya habido una aproximación, y que después de eso te digan, oye, pues esto es así o es asado, ¿no? No solamente eso, sino que nosotros hemos estado en Alicante, hemos tenido entrevistas y nos dicen que a Alicante se le ha ninguneado, es decir, que al Servicio Territorial de Alicante en ningún momento se le ha consultado, que de hecho parece que no hay ningún informe
ni desde Inspección de Alicante ni desde la Dirección Territorial donde se aconseje las medidas que han tomado. Entonces resulta llamativo quienes apelan tanto al diálogo, al estar abiertos, a la transparencia. Dicen, bueno, pues la sensación es que mucha transparencia desde luego no ha habido, más bien todo lo contrario, la actuación ha sido bastante opaca. Sí que yendo a los medios de comunicación, eso sí, que se han encontrado con informaciones además muy contradictorias, pero en ningún momento acudiendo a la fuente directa que somos los centros afectados. Bien, y ya para ir concluyendo, cuéntanos la oferta educativa que ofrece el centro para todos aquellos que nos puedan estar viendo y estén interesados en algún área. A ver, pues pienso que la oferta educativa que presentamos es extraordinaria. Piensa que somos un colegio que pertenece a una institución, a Jesús María, que en España pues tiene una tradición de más de 100 años. Bueno, aquí en Orihuela incluso son ya cerca de 130 años. Una institución que apuesta mucho por la educación, un centro que atiende a la innovación educativa en cuanto a la formación del profesorado, que se vuelca en ese lema que tenemos, que es Jesús María, una escuela para todos, en, como te decía, en un modelo de escuela inclusiva, de escuela que acoge a todo el mundo, que intenta dar oportunidades a todo el mundo, con proyectos educativos interesantes como los que te comentaba de la banda del cole, como el proyecto de natación, como el Entusiasmás que llevamos en matemáticas, intentando estar en la más rabiosa actualidad educativa, ¿no?, en la formación metodológica, en estar abiertos a familias. Un colegio, como te decía, pues creo que las familias tienen muchísima cercanía porque tenemos las puertas muy abiertas. Un centro muy familiar, en el que quizá una de las mayores características que tenemos es la buena convivencia que hay. En el colegio es muy raro que haya cualquier tipo de conflicto serio, porque creo que el hecho de que sean muchos antiguos alumnos, los padres, que sea un profesorado cercano, pues las familias se conocen, muy respetados, pero creo que ofrecemos una educación muy atractiva, que tenemos alumnado que cuando ha seguido los estudios superiores han llegado todo lo lejos que han querido. Y bueno, pues yo muchas veces digo, si yo a quien más puedo querer en el mundo es a mis hijos los he tenido en el que he considerado el mejor colegio para ellos, y creo que el mejor colegio para ellos ha sido el mío, ¿no? Y así es como realmente creo que es un colegio absolutamente entregado, como te decía, con un profesorado de una profesionalidad fuera de toda duda y una entrega generosísima, y un colegio innovador, un colegio moderno, con medios que oferta pues la igualdad social que todos queremos, y que no es la igualdad de los recortes, sino es la igualdad de una sociedad justa, comprometida con el progreso, con el futuro de sus alumnos. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar esta noche en este espacio informativo de Teleorihuela. Que el centro llegue a esos 50 años con muy buena salud. Seguro. Y todo Orihuela estaremos allí para verlo. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos al programa. Gracias. Gracias A todos ustedes también, muy buenas noches y gracias por acompañarnos a este especial del informativo.